Indiana provoca otra pérdida de balón. Clark levanta la cabeza y lanza un pase relámpago que encuentra a Cunningham. Con esa asistencia, Caitlin Clark alcanza las 500 asistencias en su carrera y lo hace más rápido que cualquier otra jugadora en toda la historia de la WNBA. Pero eso fue apenas el comienzo. Caitlin Clark y las Indiana Fever disputaron 2 partidos contra las Golden State Valkyries y terminaron estableciendo un impresionante total de 16 récords de la WNBA. Sí, 16. Algunos de esos registros habían permanecido intactos durante más de una década, mientras que otros ni siquiera existían porque nadie había jugado a un ritmo tan dominante. El primer enfrentamiento, disputado el 22 de mayo en Indianápolis, fue una batalla intensa, física y llena de intercambio de palabras que Indiana terminó controlando con autoridad. La revancha, celebrada el 28 de mayo en San Francisco, concluyó con una derrota por apenas 2 puntos, un resultado que estuvo lejos de reflejar el desempeño individual de Clark. Hoy vamos a repasar los 16 récords que surgieron de estos 2 duelos ante las Valkyries, porque las cifras son tan extraordinarias que parecen difíciles de creer. Y si estás orgulloso de lo que lograron Caitlin y las Fever, deja en los comentarios CC Record Breaker. Cuando Golden State llegó al Gainbridge Fieldhouse el 22 de mayo, tenía un plan muy claro: jugar con máxima intensidad física sobre Caitlin Clark, incomodarla desde el primer minuto y comprobar si Indiana terminaba perdiendo el control. Desde el salto inicial, Gabby Williams y Tiffany Hess estuvieron encima de ella, presionándola, chocando constantemente y tratando de imponer su presencia. La apuesta de las Valkyries era simple: convertir el partido en una guerra de desgaste y esperar que las Fever se quebraran bajo la presión. Y durante buena parte de la primera mitad, parecía que la estrategia estaba funcionando. El encuentro se mantenía parejo, con ambos equipos respondiendo golpe por golpe. La afición ya estaba completamente entregada al espectáculo, pero el ambiente alcanzó otro nivel justo antes del descanso cuando Caitlin Clark y Janelle Solon recibieron faltas técnicas dobles. Ese tipo de momentos cambian por completo la energía de un estadio. Se podía sentir como ambos equipos tomaban una decisión en ese instante: nadie iba a retroceder. Golden State no solo defendía con intensidad, también intentaba meterse en la mente de Indiana. Hubo varios tramos en los que parecía que realmente estaban consiguiendo desestabilizar a las Fever. Sin embargo, había algo que las Valkyries no habían previsto: Aaliyah Boston. Mientras Clark absorbía toda la atención defensiva en el perímetro, Boston comenzó a dominar la pintura de una forma para la que Golden State simplemente no tenía respuesta. Y una vez iniciada la segunda mitad, Indiana descubrió exactamente cómo castigar cada ajuste defensivo de su rival. Boston terminó la noche con 20 puntos y 16 rebotes en menos de 30 minutos de acción. Capturó balones por encima del aro, castigó constantemente en los tableros ofensivos y convirtió posesión tras posesión cerca de la canasta. Golden State quedó atrapado en un dilema imposible. Si enviaban ayuda sobre Boston, Caitlin encontraba espacios para castigar desde muy lejos. Si permanecían pegadas a Clark, Boston dominaba completamente la zona pintada. Las Valkyries pasaron toda la segunda mitad intentando resolver ese problema y jamás encontraron la solución. La estrella de Indiana siguió imponiendo condiciones. Boston anotó desde media distancia, ganó los duelos individuales y hasta castigó desde el perímetro cuando la dejaron sola. Cada posesión aumentaba la presión sobre una defensa que comenzaba a quedarse sin respuestas. Finalmente, Indiana se llevó la victoria por 90-82, aunque el marcador final no refleja realmente lo dominante que fue el equipo durante la segunda mitad una vez que Boston tomó el control del partido. Kelsey Mitchell apareció en momentos decisivos para convertir tiros libres fundamentales, mientras que Caitlin Clark elevó su nivel ofensivo en el último cuarto y terminó inclinando definitivamente la balanza. Y aunque el reloj llegó a cero, los intercambios de palabras y la intensidad competitiva continuaron hasta el último segundo, cerrando una de las batallas más emocionantes de la temporada. La intensidad siguió aumentando hasta el final. Jugadoras de la banca comenzaron a involucrarse, la afición en el Gainbridge Fieldhouse estaba completamente encendida y Caitlin Clark no estaba dispuesta a quedarse callada ante nadie. Después de encestar un triple desde larguísima distancia en el tercer cuarto,
Clark se acercó directamente a Tiffany Hess para intercambiar algunas palabras. La situación subió tanto de tono que Maesha Hans-Allen tuvo que correr desde la banca para colocarse entre ambas antes de que las cosas pasaran a mayores. Y esa imagen refleja perfectamente algo importante: esta no es la misma versión de Indiana que atravesó momentos complicados durante partes de la temporada 2025. Este equipo juega con otra confianza, otra actitud y una mentalidad mucho más agresiva. Cuando revisas las estadísticas de aquella noche, los récords comienzan a aparecer uno tras otro. Aliyah Boston se convirtió en la primera jugadora en la historia de las Fever en registrar al menos 20 puntos y 15 rebotes en menos de 30 minutos de juego. Además, Indiana extendió su racha de partidos anotando 85 puntos o más a 6 encuentros consecutivos para abrir la temporada, la segunda racha más larga de este tipo en la historia de la WNBA, solo detrás de la San Antonio Silver Stars de 2011, que llegaron a 7. Y eso fue antes de llegar siquiera al partido de San Francisco. Tan solo el encuentro del 22 de mayo produjo 7 récords diferentes. Algunos de ellos son tan extraordinarios que obligan a replantear la forma en que se analizan los números de Caitlin Clark. Comencemos por el más evidente. Clark registró su quinto partido consecutivo de la temporada con al menos 20 puntos, convirtiéndose en la primera jugadora en toda la historia de la WNBA en abrir una campaña con 5 juegos seguidos acumulando al menos 20 puntos y 5 asistencias. No es un récord reciente. No es un récord de una era específica. Es la primera vez que sucede en toda la existencia de la liga. Y eso adquiere una dimensión aún más impresionante cuando se compara con algunas de las mejores bases y creadoras de juego que han pasado por la WNBA. Sue Bird dirigió una de las ofensivas más eficientes que ha visto la liga. Diana Taurasi construyó una carrera que la convirtió en la máxima anotadora histórica. Sabrina Ionescu y Alyssa Thomas han demostrado durante años una combinación elite de anotación y distribución. Ninguna de ellas logró comenzar una temporada con 5 partidos consecutivos de 20 puntos y 5 asistencias. Por eso lo que hizo Clark no fue simplemente romper una marca. Creó un estándar que jamás había existido. Cada partido parece añadir una nueva página a los libros de récords. Un triple desde lejos. Un pase imposible de lado a lado de la cancha. Una asistencia más para Casey Mitchell. Una jugada detrás de la espalda en transición. Otra canasta espectacular. Y mientras todo eso sucede, sus números históricos continúan creciendo. Después de sus primeros 57 partidos en la WNBA, Clark había acumulado más puntos que Diana Taurasi en sus primeros 57 encuentros, más asistencias que cualquier otra jugadora en la historia durante ese mismo tramo y más triples que cualquier jugadora en sus primeros 57 partidos. Es difícil exagerar lo impresionante que resulta esa combinación. Taurasi es la máxima anotadora histórica de la liga. Y aún así, Clark llevaba más puntos a la misma altura de sus carreras. Pero además estaba liderando simultáneamente los registros históricos de asistencias y triples en ese mismo periodo. Eso simplemente no tiene precedentes. Y luego está otro dato que parece sacado de un videojuego. En toda la historia de la WNBA, los periodos de 3 partidos con al menos 75 puntos y 25 asistencias han sido extremadamente raros. Sabrina Ionescu lo logró una vez. Caitlin Clark ya lo había conseguido 9 veces. Estamos hablando de una de las mejores creadoras de juego que ha visto la liga frente a una jugadora que ha multiplicado esa hazaña por 9. No es una diferencia pequeña. Es una separación enorme entre categorías. Pero toda esta explosión ofensiva no ocurre por casualidad. Y ahí es donde vuelve a entrar Aliyah Boston. El dominio de Aliyah Boston cerca del aro está directamente ligado al crecimiento constante de los números de Caitlin Clark. Cuando Boston produce 20 puntos y 16 rebotes en menos de 30 minutos, las defensas ya no pueden concentrar todos sus recursos en detener a Clark. Si envían ayuda sobre Caitlin, Boston castiga en la pintura. Si se enfocan en Boston, Clark encuentra espacios para generar juego desde cualquier zona. Las defensas terminan atrapadas en una decisión imposible, sin una solución clara. Y en este momento, ninguna opción parece funcionar.
La racha de partidos superando los 85 puntos muestra algo clave: Indiana ya no depende de una sola estrella. Ahora tiene múltiples armas capaces de castigar cualquier ajuste defensivo, convirtiéndose en una de las ofensivas más peligrosas de toda la liga. Ya no se trata de victorias ajustadas en los bajos 80. Indiana anota en ráfagas porque el ritmo de Clark, la presencia interior de Boston y el espacio que generan Kelsey Mitchell y Lexie Hull construyen una ofensiva muy difícil de defender durante los 40 minutos. 7 récords en un solo partido ya era demasiado. Pero 6 días después, en San Francisco, Clark sumó 9 más, y los más importantes no fueron de anotación, sino de algo que pocos siguen hasta que se rompe por completo. El 28 de mayo en el Chase Center fue un partido distinto. Golden State llegó con sed de revancha tras la derrota en Indianápolis, el público estaba encendido, y Clark además jugaba con molestias en la espalda. Fue un juego cerrado, físico y con momentos donde Indiana pudo escaparse en el cierre. Raven Johnson cambió el ritmo desde la banca con 16 puntos y ajustes defensivos que Golden State no tenía previstos. En los últimos 2 minutos, las decisiones arbitrales influyeron en posesiones clave, algo señalado después del partido. El marcador final 90-88 dejó la sensación de un duelo que pudo ir para cualquiera. Aún así, Clark respondió con un triple lejano en el momento más crítico, manteniendo a Indiana en el partido hasta el final. Incluso con doble marca constante, siguió generando juego. Pero lo más importante llegó después. Con ese partido, Clark alcanzó 500 asistencias en solo 59 juegos, la más rápida en la historia de la WNBA, superando las 69 de Ticha Penicheiro. Y ese fue solo el menor de los récords. Clark también se convirtió en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar 1000 puntos y 500 asistencias en apenas 59 partidos. Sue Bird necesitó 82 juegos y Sabrina Ionescu 84, una diferencia de más de 20 partidos. En términos reales, una temporada WNBA tiene unos 40 partidos, lo que significa que Clark lo logró más de media temporada antes que ellas. Incluso a nivel combinado con la NBA, es la segunda más rápida en lograrlo, solo detrás de Demon Stoudemire en los años 90. Todo esto ocurrió en un partido físico, de visitante y con problemas físicos. Y su promedio de 8.5 asistencias por juego completa la historia, lidera muy por encima de leyendas como Van der Sloot e Ionescu, manteniendo consistencia total en 59 partidos. Y no es un pico corto de rendimiento. Es consistencia en 59 partidos. Además, lidera la liga en múltiples combinaciones históricas, más juegos de 20 más puntos y 10 más asistencias, más de 25 más y 10 más, y más de 30 más y 10 más que cualquier otra jugadora. Ninguna de esas categorías está siquiera cerca. Porque lograr 20 puntos y 10 asistencias en un mismo juego es extremadamente difícil, exige dominar como anotadora y como creadora al mismo tiempo. Clark lo hace más que nadie en la historia de la liga. Con 16 récords en 2 partidos ante el mismo rival y solo 59 juegos en su carrera, el panorama ya cambió por completo. Y con una plantilla que ahora incluye a Aaliyah Boston, Kelsey Mitchell, Lexie Hull y aportes clave desde la banca, Indiana ya no depende de una sola vía de ataque. Clark no solo está rompiendo récords. Está cambiando el estándar.